La historia de Marco Aurelio no empieza en un trono, ni en una batalla épica, ni en un decreto imperial. Empieza en un lugar más silencioso y más profundo, su propia mente. Y eso es justamente lo que hace que su legado sea tan poderoso, que antes de gobernar un imperio tuvo que gobernarse a sí mismo, que antes de dirigir ejércitos tuvo que dirigir sus pensamientos, y antes de enfrentar enemigos reales tuvo que confrontar enemigos internos que todos, absolutamente todos, también enfrentamos hoy. Cuando Marco Aurelio escribió sus meditaciones, no lo hizo para que un día se publicaran, lo hizo para él, para recordarse lo que ya sabía pero podía olvidar, para mantenerse firme en medio del ruido, para no perderse en medio de la presión. Y eso es algo que todos entendemos, porque todos hemos sentido esa batalla silenciosa entre lo que pensamos y lo que queremos pensar, entre lo que sentimos y lo que queremos sentir, entre lo que nos controla y lo que intentamos controlar. Y cuando él dice, en esencia, domina tu mente o tu mente te dominará a ti, no está entregando una frase motivacional, está describiendo una ley natural del ser humano, una ley tan antigua como la conciencia misma, que el mundo interior es más determinante que el exterior, que lo que ocurre afuera puede ser caótico, injusto, impredecible, pero lo que ocurre adentro es lo que define cómo vivimos ese caos, cómo interpretamos esa injusticia, cómo atravesamos esa incertidumbre. Él entendió algo que muchos tardan toda una vida en comprender, que los pensamientos no son meros acompañantes, son arquitectos, que las emociones no son caprichos, son fuerzas, que la mente no es un espejo pasivo, sino una maquinaria que moldea la realidad que creemos vivir. Marco Aurelio sabía que la mente humana puede ser el lugar más seguro o el más peligroso, que puede ser fortaleza o prisión, y que la diferencia entre una cosa y la otra depende de cuánto la conocemos, cuánto la entrenamos y cuánto la gobernamos, porque la verdad es esta: todos pensamos, pero pocos piensan sobre lo que piensan, todos sienten, pero pocos examinan de dónde vienen esos sentimientos, todos reaccionan, pero muy pocos entienden que la reacción no es inevitable, que siempre existe un espacio entre lo que ocurre y lo que decidimos hacer con ello. Y ese espacio, ese pequeño instante invisible, es donde vive la libertad. Exactamente ahí es donde Marco Aurelio centró toda su disciplina. Él sabía que la mente sin dirección opera como un animal salvaje. Si la sueltas, corre. Si la dejas sola, inventa historias. Si no la cuestionas, te engaña. Si no la educas, te esclaviza. Y si no la observas, te arrastra a lugares que jamás elegiste conscientemente. Por eso, su entrenamiento mental no consistía en pensar bonito ni en atraer cosas, sino en vigilarse, examinarse, corregirse, redirigirse. Porque quien no se observa, se pierde. Y quien se pierde, se convierte en juguete de sus propias interpretaciones. En su época, las guerras eran físicas, eran visibles, eran ruidosas, eran batallas que cualquiera podía señalar con el dedo. Allí están las espadas, allí están los soldados, allí está el humo de la destrucción. Pero él sabía que la guerra más peligrosa no tenía ejército, ni frontera, ni estandartes. Sabía que la batalla más decisiva no se libraba en los campos abiertos, sino en los espacios cerrados de la mente humana, porque mientras el mundo peleaba por territorios, él entendía que el territorio más difícil de conquistar era uno que todos cargamos encima y casi nadie controla: la propia mente. Marco Aurelio veía algo que muchos no veían, que la distracción constante, esa tendencia de la mente a saltar de un pensamiento a otro sin rumbo, era capaz de desgastar más que cualquier enemigo, que la ansiedad, esa anticipación del futuro que tanto nos roba presencia, podía corroer la claridad del mejor general, que la imaginación descontrolada, ese hábito de fabricar historias, escenarios, posibilidades que no existen,
podía paralizar incluso a quien tenía el poder del imperio en sus manos. Él comprendía que las narrativas internas son como ejércitos invisibles, avanzan sin que las veamos, ocupan terreno lentamente y cuando finalmente queremos responder ya han construido fortaleza dentro de nosotros. Lo sabía porque lo vivía y lo sabía porque al escribir en sus diarios reconocía una y otra vez que su mente era capaz de exagerar, de dramatizar, de inventar problemas, de resucitar heridas antiguas. El emperador más poderoso de la tierra admitía que su enemigo más feroz dormía en su propia cabeza. Y si lo pensamos bien, eso es exactamente lo que vivimos hoy, solo que multiplicado por 1000. La mente hoy no necesita guerras para desestabilizarse, le basta un mensaje sin responder, le basta una mirada que interpretó mal, le basta un silencio, le basta una notificación que no llegó, le basta un recuerdo que aparece sin permiso, le basta un pensamiento que entra y se reproduce como un eco interminable. Y lo sorprendente y a la vez inquietante es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que estas batallas están ocurriendo dentro de nosotros. La mente puede exagerar un problema pequeño hasta volverlo enorme, como si tuviera la capacidad de ponerle una lupa emocional a cualquier detalle. Puede multiplicar miedos como si fueran sombras creciendo en la pared, deformándose a cada segundo. Puede revivir dolores que ya no existen, como si fueran capítulos repetidos que solo ella insiste en volver a proyectar. Puede anticipar tragedias que nunca llegarán, pero que ya empiezan a pesarnos como si fueran reales. La mente puede convertir una simple opinión de alguien en una amenaza personal, puede transformar una espera normal en angustia insoportable, puede cambiar una incertidumbre cotidiana en desesperación absoluta. Todo sin que ocurra nada afuera, todo sin que haya guerra, sin que haya peligro, sin que haya enemigos reales. Y lo más curioso, lo más delicado, lo más revelador, es que todo esto sucede en silencio, en un espacio tan íntimo que rara vez lo cuestionamos. Caminamos con guerras internas que nadie ve, reaccionamos a historias que nadie nos contó, evitamos situaciones por peligros que solo existen en nuestra imaginación. Cargamos con malestares que no provienen del mundo, sino de ideas que fabricamos sin darnos cuenta. Es como si cada uno de nosotros llevara dentro un narrador hiperactivo que no sabe cuándo callar ni cómo interpretar la realidad sin dramatizarla. Y ese narrador crea relatos tan convincentes, tan inmediatos, tan emocionales, que terminamos creyéndolos sin examinarlos. Marco Aurelio lo sabía. Sabía que la mente es capaz de construir mundos completos en cuestión de segundos, mundos que pueden ser refugios o prisiones, mundos que pueden darnos claridad o confundirnos por completo, mundos que pueden ayudarnos a avanzar o hundirnos como si camináramos con piedras invisibles en los bolsillos. Por eso él decía que la mente es su propio lugar, que puede convertir una vida entera en un infierno privado sin que nada externo haya cambiado, y también puede convertir un momento difícil en una oportunidad de fortaleza. Y cuando lo observamos desde nuestra época, nos damos cuenta de algo aún más profundo. Esa guerra interna que él enfrentaba se ha vuelto la guerra principal de nuestra generación. Nunca habíamos tenido tanta comodidad afuera y tanta turbulencia adentro. Nunca habíamos tenido tanto acceso a información y tanto ruido mental. Nunca habíamos tenido tanta libertad y tanta confusión interna. Y todo empieza en un lugar al que casi nadie presta atención: el movimiento silencioso de los pensamientos. Por eso Marco Aurelio insistía en algo que puede sonar simple, pero que requiere toda una vida para dominar: observarse, no juzgarse, no castigarse, no reprimir lo que se siente, sino observar, mirar el pensamiento como quien mira pasar una nube, analizarlo, preguntarse: ¿es real? ¿Es útil? ¿Es mío realmente? ¿O simplemente es un hábito? Porque lo que no se observa se repite, y lo que se repite te controla.
Él entendía que la mente tiene la capacidad de generar sufrimiento incluso cuando no hay causas externas, y también tiene la capacidad de generar calma incluso cuando todo afuera está en crisis. Por eso, para él, el poder no estaba en cambiar el mundo, sino en cambiar la relación que tenía con el mundo. Y eso es algo que, aunque vivamos 2000 años después, sigue siendo exacto. Hoy el ruido es digital, los problemas son diferentes, las presiones son otras. Pero la mente sigue funcionando igual que en Roma, y el entrenamiento que él dejó sigue siendo válido para cualquiera que quiera pensar con claridad. Una mente sin disciplina se activa ante cualquier estímulo. Imagina un comentario negativo, una demora en un mensaje, un gesto mal interpretado, un recuerdo viejo, una suposición. Todo se convierte en combustible para el drama interno. Todo enciende emociones que no elegimos. Todo activa historias que creemos reales solo porque las sentimos intensas. Y una mente descontrolada siempre está ocupada, siempre está tensa, siempre está imaginando escenarios que no existen. Y no es que seas una mala persona por eso, es que nadie nos enseñó a pensar, solo nos enseñaron a reaccionar. Y las reacciones casi siempre obedecen a hábitos antiguos, no a decisiones conscientes. Marco Aurelio, en cambio, practicaba lo contrario. Él no permitía que el pensamiento actuara solo, lo cuestionaba, lo ponía bajo examen, lo filtraba, lo moldeaba. Y eso no significa reprimir emociones, significa darles un lugar correcto, porque no se trata de no sentir, se trata de que lo que sientes no tome el volante y conduzca tu vida sin permiso. Una emoción puede visitar, pero no puede gobernar. Un pensamiento puede aparecer, pero no puede decidir. Una interpretación puede surgir, pero no puede imponerse sin ser examinada. Esta forma de pensar, esta forma de gobernarse, no lo hacía perfecto, lo hacía humano consciente. Él sabía que dominar la mente no es lograr que nunca se descontrole, sino ser capaz de traerla de vuelta cuando se va. Ser capaz de notar cuando exagera, cuando distorsiona, cuando inventa. Ser capaz de distinguir entre hechos y opiniones, entre lo que pasó y lo que tú crees que significa. Porque la mayoría del sufrimiento humano no viene del hecho, sino del significado que le damos al hecho. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve profundamente práctica. Porque dominar la mente no es meditar en una montaña, ni desconectarse del mundo, ni convertirse en una máquina sin emociones. Dominar la mente es lo siguiente: aprender a detenerse, aprender a observar, aprender a decir, ¿esto que pienso ahora es realmente así? Aprender a responder en lugar de reaccionar, aprender a no tomarse personal cosas que no son personales, aprender a no exagerar dolores que pueden resolverse, aprender a no anticipar tragedias que nunca llegarán. Es darse cuenta de que muchas veces sufrimos no por lo que pasa, sino por lo que imaginamos que pasará. Damos vueltas en la cama por escenarios inventados, nos frustramos por expectativas que nadie prometió, nos herimos con recuerdos que ya no existen, nos castigamos por suposiciones equivocadas y sin darnos cuenta construimos una prisión interna hecha de pensamientos que jamás analizamos, una prisión que existe solo porque la mente fue más rápida que nosotros. Una prisión que se desarma en el instante en que tomamos el control. Una vez entiendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de creer todo lo que piensas. Dejas de asumir que tus pensamientos son verdades. Dejas de tomar tu mente como un juez y empiezas a verla como lo que realmente es: una herramienta poderosa, sí, creativa, sí, necesaria, por supuesto, pero una herramienta al fin. Y las herramientas están hechas para servirte a ti, no para que tú les sirvas a ellas. Marco Aurelio vivió constantes presiones, guerras, pestes, responsabilidades gigantescas, traiciones internas, decisiones que podían definir la vida o la muerte de miles. Y aún así insistía: la verdadera batalla está en ti.
porque él sabía que si no dominaba su mente, el imperio podía estar en paz y aún así él vivir en tormento, pero si dominaba su mente, el imperio podía estar en llamas y aún así él podía actuar con claridad. Eso no lo hacía invencible, lo hacía dueño de sí mismo, y esa es la victoria que nadie puede arrebatar. Dominar tu mente no es cuestión de fuerza, sino de conciencia. No es cuestión de controlar pensamientos, sino de comprenderlos. No es cuestión de luchar contra lo que sientes, sino de darle un contexto. Y sobre todo, no es cuestión de perfección, es cuestión de práctica. Una práctica diaria, humilde, constante. Marco Aurelio fallaba, por supuesto, se enojaba, se confundía, dudaba, pero volvía una y otra vez a esa vigilancia interior. Volvía porque sabía que la mente siempre tiende al desorden si no se le da dirección. Y eso nos incluye a todos. La vida moderna exige exactamente eso, dirección, porque hoy la mente está expuesta a más estímulos de los que cualquier emperador romano pudo imaginar. Notificaciones, comparaciones, expectativas sociales, opiniones ajenas, presión digital, información constante. Y si no tenemos una mente entrenada, el mundo exterior nos controla sin que nos demos cuenta. Nos volvemos reactivos, nos volvemos ansiosos, nos volvemos dependientes del ruido y olvidamos lo fundamental, que nuestra vida no se define por lo que pasa afuera, sino por lo que ocurre adentro cuando eso pasa. Por eso este primer capítulo, este primer paso es tan importante, porque si no aprendemos a gobernar la mente, todo lo demás, la disciplina, las emociones, las relaciones, las decisiones, se vuelve frágil. Pero si aprendemos a gobernarla, cualquier cosa puede pasar afuera y aún así podemos permanecer firmes. Esa es la fortaleza real, esa es la libertad verdadera y ese es el propósito de estas reflexiones, que todos, porque aquí estamos todos aprendiendo, empecemos a reconocer ese espacio interno donde se decide la calidad de nuestra vida. Y lo más valioso es esto: dominar la mente no es un destino, es un camino, no es una etiqueta que alguien te coloca, no es un talento con el que algunos nacen y otros no, no es una habilidad reservada para filósofos, emperadores o personas excepcionalmente disciplinadas. Es una práctica viva, una práctica diaria, y como toda práctica comienza torpemente, continúa con dudas y solo con el tiempo empieza a revelar su fuerza real. Dominar la mente no es algo que un día logras y ya queda hecho para siempre, como si fuera un título colgado en la pared. No, la mente no es un objeto estático, es un río que fluye, cambia, se mueve, se agita, se calma, se llena de escombros o se purifica según lo que permitamos que entre en él. Y como todo río, si no lo cuidas, se desborda. Si no lo limpias, se contamina. Si no lo observas, se vuelve impredecible. Por eso, el dominio de la mente no es un certificado, es una vigilancia amorosa. Una vigilancia que no viene del miedo, sino del respeto hacia uno mismo. Por eso Marco Aurelio entendía que este arte no se enseña con discursos, se enseña con repetición. No se aprende en un libro, aunque los libros ayuden. No se aprende en una frase inspiradora, aunque las frases sirvan como recordatorios. Se aprende en la cotidianeidad, en ese instante mínimo en el que notas que tu mente comenzó a exagerar algo y decides detenerla. En ese instante en el que la ansiedad intenta dictarte una historia y tú eliges observarla sin obedecerla. En ese instante en el que una emoción aparece con fuerza, pero tú decides sentirla sin permitir que tome el control del timón. Eso es entrenamiento, eso es arte, y eso es lo que él hacía todos los días, sin excepción. Su diario, sus meditaciones no eran un libro para el mundo, eran una herramienta para domarse a sí mismo, palabras escritas para dejar constancia de un trabajo silencioso, el trabajo de vigilar la mente, porque la mente sin vigilancia se vuelve ruidosa, se vuelve trampa, se vuelve maestra de ilusiones, y él lo sabía tan profundamente que no dejó un solo día sin entrenarla. Este camino no tiene aplausos externos,
no tiene medallas. Nadie te felicita por mantener la calma en un momento difícil. Nadie celebra que hayas evitado exagerar un problema. Nadie nota que decidiste no reaccionar impulsivamente. Pero tú lo notas, tú lo sientes, tú entiendes que estás cambiando desde adentro hacia afuera, porque el dominio de la mente se refleja primero en la forma en que respiras, luego en la forma en que interpretas, luego en la forma en que respondes y finalmente en la forma en que vives. Y ese proceso es lento porque es real, no es una transformación repentina, no es un salto cuántico, es una construcción, ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento, reacción por reacción. Es como aprender un instrumento. Al principio solo escuchas ruido, luego empiezas a encontrar ritmo. Y con el tiempo descubres que eres capaz de crear música donde antes solo había caos. Dominar la mente funciona igual. Un día notas que no reaccionaste como antes. Otro día descubres que un problema que te habría destruido hace meses hoy te afecta. Sí, pero no te controla. Otro día te sorprendes pensando con claridad donde antes había confusión y te das cuenta de algo maravilloso, que no es magia, es práctica, que no es suerte, es conciencia, que no es un don, es disciplina suave, constante, sostenida. Y esto es lo más liberador. Cualquier persona puede comenzar, no importa la edad, la historia, el temperamento, el entorno, el pasado, da igual si eres alguien impulsivo o alguien emocional o alguien distraído, da igual si creciste sin ningún tipo de entrenamiento mental. El arte de dominar la mente siempre está disponible, siempre, y comienza exactamente donde estás ahora, con el próximo pensamiento, con la próxima emoción, con la próxima interpretación. Marco Aurelio no esperaba estar listo para empezar. Empezó mientras la vida ocurría, en medio del caos político, de las campañas militares, de las enfermedades, de las pérdidas personales. No dijo, cuando todo esté más tranquilo, empezaré a trabajar en mí. No, empezó en el epicentro del ruido, porque él sabía que el ruido no es una excusa para no entrenarse, es el escenario perfecto para hacerlo. Y nosotros, 2000 años después, tenemos la misma oportunidad, porque no se trata de tener tiempo, se trata de tener intención, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener disposición. No se trata de detener la vida para entrenar la mente, se trata de entrenarla mientras la vida ocurre. Y eso es exactamente lo que tú y yo podemos comenzar a practicar hoy mismo. Dominar la mente es un arte porque se perfecciona con sensibilidad, con paciencia, con honestidad, con humildad. Requiere mirarse sin miedo, requiere admitir cuando nos perdemos, requiere la valentía de regresar sin castigarnos, requiere comprender que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, porque el entrenamiento mental no se hace una vez, se hace siempre. Por eso lo más valioso de esta primera enseñanza es entender que no estamos buscando llegar a un punto final, estamos aprendiendo a caminar. Caminamos hoy, caminamos mañana, caminamos cuando es fácil y cuando es difícil, caminamos cuando estamos motivados y también cuando no lo estamos, porque caminar, es decir, observarnos, corregirnos, dirigirnos, es lo que moldea nuestro carácter. Eso es lo que Marco Aurelio practicó hasta el último día de su vida. Y eso es lo que tú y yo, con humildad y constancia, podemos empezar a practicar hoy mismo. No para ser perfectos, sino para ser mejores. No para vivir sin caos, sino para vivir con claridad, no para controlar el mundo, sino para dirigirnos a nosotros mismos dentro de él. Ese es el verdadero arte y ese es el camino que a partir de hoy podemos recorrer juntos. Lo que sigue, capítulo tras capítulo, será seguir entrando en ese mundo interior, explorarlo sin miedo, entenderlo sin juzgarlo, observando cómo pensamos, por qué pensamos así y cómo podemos pensar mejor. Porque esta es la base, este es el primer ladrillo. Lo que viene después, las emociones, la disciplina, la percepción, la acción, la virtud, solo tiene sentido si primero aprendemos a mirar hacia adentro sin huir. Domina tu mente o tu mente te dominará a ti.
Marco Aurelio lo sabía y ahora juntos vamos a descubrir por qué.